Hola, muy buenos días a todos. Muy buenos días, Ernesto, ya te vemos en pantalla. Buenos días a todos los participantes de esta ya cuarta versión del ciclo de charlas que se realiza en el marco de la Agrit Expo Virtual 2021, la segunda versión de la Agrit Expo Virtual. Primero que nada, siempre agradeciendo a todas las instituciones que apoyan esa iniciativa, sobre todo ProChile, también Smart Energy Concept de la Cámara Alemana, el programa Gestionando el Agua de Radio Agricultura, la Embajada de los Países Bajos, la Embajada de Israel en Chile, Pelfruits, la representación del Estado de Bayern para Sudamérica, el gobierno de Victoria, Australia y Aladir. Así que muchas gracias por el apoyo para poder realizar esta Agrit Expo virtual. Y hoy día en nuestro ciclo de charlas estamos con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la innovación en riego y como ya pueden ver en pantalla, estamos con el primer invitado, el primer charlista. Hola Ernesto, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días, Iris. Y pues es un placer estar presente en este workshop. Y pues buenos días, Chile. Y esperemos que sea de su agrado y por favor cualquier inquietud me la hacen conocer. Así es. Ernesto, tú eres gerente de proyectos y negocios en la empresa eLeaf de Holanda, si no me equivoco, ¿cierto? Correctamente, estamos basados en Wageningen. Muchos de pronto de los que estén participando hacen referencia a la universidad. No trabajamos trabajamos en proyectos con la universidad, pero somos una empresa privada y estamos basados en Holanda y desde ahí manejamos nuestras operaciones en diferentes partes del mundo. Perfecto. Y vamos a comenzar con tu charla y nos vas a contar sobre el manejo del agua en el riego por medio de información satelital. Así que se ve muy interesante y estamos todos listos para tu presentación. Como siempre, las preguntas la pueden hacer por el chat y al finalizar la presentación de Ernesto, yo voy a hacer una moderación de las preguntas y Ernesto está disponible para cualquier inquietud, cualquier consulta que tengan. Así que ahora en pantalla ya deberían ver la presentación y Ernesto, te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Iris, y muy buenos días. Como lo mencionaba Iris, somos eLeaf, estamos basados en Holanda y pues agradezco la invitación de Agrit para este simposio, este workshop donde podemos ofrecer y mostrar cuáles son los servicios que tenemos para la industria y también algunas experiencias en el área de la trabajo de información satelital, debido a que pues esto ha sido nuestro core en las últimas décadas. Entonces, primero que todo, voy brevemente a introducir eLeaf. Pues es una empresa holandesa y nuestra tecnología se basa en datos y servicios con base en imágenes de satélite. Y eso quiere informar de que utilizamos esa información para soportar nuestras diferentes áreas de negocio, que son agricultura, recurso hídrico y seguros climáticos paramétricos. En ese tipo de actividades nos movemos bastante bien y somos con el sector público y privado, en donde están la mayoría de nuestros clientes o beneficiarios de la tecnología. Pero pues antes de ir un poco al tema de las aplicaciones y servicios, de pronto me gustaría hacer una breve recapitulación de qué nos hace diferentes, porque pues en diferentes partes del mundo nos encontramos como la información satelital se ha democratizado muchísimo. Es interesante también hacer una reflexión de qué es lo que nosotros trabajamos y qué hacemos diferente para pues, tener ese referente en la continuación de la presentación y pues que se den cuenta cuál es el valor agregado que nosotros tenemos con este tipo de información. Primero que todo, pues tenemos la información satelital. A ver si puedo hacer aquí puedo entender esto. Bueno, tenemos la información, tenemos la información satelital y con base en esa información satelital combinamos esa información con la información de clima y otro tipo de información
como es la información topográfica. Esa información va en nuestros algoritmos, que son PMapping o Pixel Intelligence, y es lo que nos hace generar nuestros píxeles inteligentes, que no es más que todo que información cuantitativa. Eso quiere decir, por ejemplo, kilogramos de caria, milímetros de evapotranspirados por semana o kilogramos de biomasa producido por metro cúbico. Eso nos hace diferencia, a diferencia de lo que proveen otras compañías con la base solamente en lo que es los índices de vegetación. Nuestros modelos utilizan, nosotros calculamos la evapotranspiración, y esta evapotranspiración se calcula para cualquier superficie terrestre en el mundo a una resolución de 10 por 10 metros. ¿Y por qué estreso la parte en el mundo? Porque utilizamos modelos físicos. Eso quiere decir que la misma metodología que utilizamos para Chile, la utilizamos para Sudáfrica, lo que hace que este tipo de información sea comparable, teniendo en consideración las condiciones climatológicas y las condiciones de topografía y de cultivo en las diferentes partes del mundo. Adicionalmente, nosotros trabajamos la información, por ejemplo, la producción de biomasa, calculado como base las condiciones actuales del cultivo y las condiciones ambientales. Y esto me hace referencia a que utilizamos un modelo agronómico. Por ejemplo, sabemos cuánto es la radiación solar, cuál es el tipo de cultivo, cuál es su follaje, que nos permite identificar cuál es el potencial fotosintéticamente activo, o sea, cuánto va a producir biomasa. Y también, por el otro lado, tenemos los efectos de la atmósfera, debido a que pues, el cultivo está en las condiciones de estrés de temperatura, estrés de humedad del suelo y de radiación. Y tenemos también las condiciones de cuando hay un estrés hídrico, por ejemplo, cuando se deja de irrigar, ahí es cuando, por ejemplo, tenemos un estrés por parte del cultivo debido a que no se puede transpirar. Con esto, estas dos slides quería de pronto hacer una referencia y separarnos de lo que es lo que ustedes de pronto han escuchado, los índices de vegetación, NDVI, NWI, para tener una información más cuantitativa. ¿Y por qué? Porque teniendo una información cuantitativa nos permite tomar unas decisiones estratégicas y saber ciertamente cuánto es de verdad lo que estamos dejando de producir o cuánto es lo que estamos dejando de evapotranspirar, o esa evapotranspiración, cómo se puede incluir en, por ejemplo, balances hídricos. Y esto más que todo, utilizamos esta información para trabajar a diferentes niveles de escala, nivel de lote, nivel regional, nivel nacional o nivel continental. Y aquí tengo, por ejemplo, ya un poco yendo a las aplicaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, en Sudáfrica nosotros estamos trabajando con este tipo de aplicación, que es la auditoría del agua, y es más que todo saber si una unidad hídrica, una cuenca hidrográfica o un lote está cumpliendo con los permisos de captación del agua. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver dos sistemas que son totalmente distantes, pero muy similares en lo que es topografía y lo que es sistemas productivos. Ustedes ven el Hex Valley en Sudáfrica y ven el Valle de la Aconcagua en Chile. Es una topografía muy similar y también con un uso de suelo muy similar. Estas son actividades que tenemos en Sudáfrica, entonces si podemos de pronto correr un videito de cómo funciona la aplicación. Ustedes van a ver en este momento unas cuencas hidrográficas y, digamos, el usuario, el distrito de riego, genera ahí, en verde ven el consumo actual y en rojo la cantidad de agua que se va a alocar por cuenca hidrográfica. Eso permite identificar cómo es el consumo de agua en el tiempo, en los diferentes meses,
cómo es la dinámica de ese consumo hídrico. Y pueden ver que, por ejemplo, algunos sistemas están por debajo de lo que usted puede captar y en otros están por encima, donde le permite fácilmente identificar esas zonas donde son grandes consumidoras de recurso hídrico y otras zonas que están cumpliendo con la norma. Y también se puede hacer un zoom a nivel de lote en caso de que esa información esté presente. Y lo interesante de eso es que es dinámico, quiere decir que el consumo hídrico se ve en el transcurso del desarrollo del cultivo, como es al principio, pues ya va a haber un desarrollo, un consumo menor, pero a medida que se desarrolla el cultivo, pues ese consumo hídrico pues aumenta, como se da en el desarrollo eventual del cultivo. Este tipo de aplicaciones están actualmente desarrollándose y siendo utilizadas por distritos de riego en Sudáfrica y pues como ustedes se dieron cuenta son condiciones ambientales muy similares a las que ustedes pueden encontrar en Chile. Aquí es interesante que la teoría del agua pues compara el uso del agua en sistemas bajo riego con una cantidad de agua asignada, o sea, el monitoreo se hace para diferentes tipos de riego y utilizando la tecnología satelital para grandes extensiones. Esta tecnología nos permite combinar tanto regiones a nivel regional como a nivel de cuenca hidrográfica o a nivel de campo. Adicionalmente, nosotros nos hemos dado cuenta de que la información sola no indica mucho, tenemos que darnos soporte en plataformas. Y esas plataformas lo que nos permiten es consolidar la información, a ordenarla en un modo de que el usuario le sea fácil al usuario visualizar y tomar medidas. Y por ejemplo, eLIF tiene su propia plataforma, que es FieldLook, que permite una evaluación rápida de los lotes. Esto es, por ejemplo, usamos información semanal en donde el usuario puede identificar sus lotes con las métricas de desarrollo y que nos permiten a la final ahorrar agua y optimizar recursos hídricos. Esto quiero resaltar de que eLIF no es una entidad de que dice están los datos y esta es nuestra plataforma. Nosotros somos bastante flexibles, tomemos nuestros datos y podemos acomodarnos a cualquier tipo de plataforma que el usuario ya esté utilizando para que él se familiarice con la información y que solamente pues tenga una capa extra que sea la información espacial de, por ejemplo, de evapotranspiración o de biomasa, que le permita a él integrar esta información en su toma de decisiones. Aquí es bien interesante mirar, por ejemplo, y aquí hago referencia a lo que mencioné al principio de la información cuantitativa. Cuando tú tienes un valor, te permite hacer una comparación entre todos los lotes que tienes alrededor. Entonces, por ejemplo, cuando tienes un grupo de campos de X cultivo, te permite identificar cuáles son los campos que de verdad necesitan atención. Ahí ustedes ven, por ejemplo, en rojo, de ese grupo de 30 lotes, cuáles son de verdad los que en esa semana debería estar visitando, en amarillo lo que está en promedio y en verde los que están, por ejemplo, en este caso estamos mirando la evapotranspiración, los que tienen un sobreconsumo. Entonces a usted le permite identificar cuáles, por ejemplo, son los que están por encima del promedio y los que están por debajo. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos información cuantitativa que permite hacer esa variable comparativa de los diferentes estados del cultivo cada semana. Y lo que nos permite es optimizar nuestra visita. Esto es bien interesante porque, y esto es actualización, estoy yo vivo en Holanda y en este momento me encuentro en Colombia porque estamos en trabajo de campo. Y hablando con un usuario la semana pasada, nos encontramos con este caso, en donde estamos hablando de datos estuvimos analizando este campo que ustedes ven acá, en donde ven que la mitad de agua, si ven la gráfica de arriba, ven la producción de biomasa, la gráfica de abajo es la evapotranspiración, en donde ustedes ven que la mitad del lote está totalmente rosado, mientras que la otra mitad está verde. Si ven los valores de biomasa, estamos alrededor, que la parte de arriba está alrededor de 1500
kilogramos por hectárea para esa semana, mientras que la parte de la derecha está alrededor de 500, 400. ¿Y por qué se debió a esa baja productividad? Porque si ustedes ven la imagen de abajo, en la evapotranspiración ven un patrón muy similar, y es que no pudieron irrigar la mitad del lote. Entonces lo que es interesante aquí en este proceso es cuantificar la magnitud de esa falencia, y es ahí cuando ustedes se dan cuenta de que no solamente para en la semana 29, estamos hablando de semana, si venimos la semana 28 está bastante homogénea, semana 29, pero hay una tendencia que continúa en el transcurso de las próximas semanas. Si ustedes ven ahí, la semana 34, y es algo donde vamos a tener una baja productividad constante en las semanas siguientes, que al final se va a ver traducida en un bajonazo en la productividad. Entonces aquí no es solamente pensar qué es lo que está pasando hoy, pero esa deficiencia o esa falencia por una falta de uso del agua, cómo se nos va a traducir y cómo eso se va a conducir en el transcurso del tiempo. Ahora, en otro contexto, como les decía anteriormente, nosotros también nos actualizamos y somos flexibles en el uso de las plataformas. Esta es una plataforma, Fruit Loop, es una plataforma que se utiliza en Sudáfrica para atender las necesidades de los agricultores de toda la ciudad de Cabo. Es un servicio que está desde el 2011 y está pues toda la región del Western Cape en Sudáfrica, y nos genera información sobre el desarrollo del cultivo, uso del agua y contenido nutricional, y generamos información semanal. Desde el 2011 estamos generando esa información, y es un proyecto que está financiado, soportado por el Departamento de Agricultura de la región de la ciudad del Cabo. Y como ustedes pueden ver ahí, no es solamente la información, es una estructura en donde ILIF aporta la plataforma, aporta la información satelital, y hay un equipo de campo que nos da soporte en esa interacción con el usuario final, y eso es lo que nos permite generar resultados como los que ustedes van a ver a continuación. Por ejemplo, es un caso de un consultor donde hace consultoría en un cultivo de peras, tiene riego por goteo. Se dio de cuenta una caída en la producción de biomasa para el mes de diciembre, y eso se contrarrestó con un déficit de evapotranspiración. Es un parámetro que se genera para ellos, y lo que quiere decir que hubo un estrés muy alto para esa zona. ¿Cuál fue la solución? La instalación de un sistema de microespesores para dar una mayor aplicación de la cantidad de agua para ese específico mes. Esto solamente es un caso, pero si hacemos ese caso multiplicativo y si trabajamos a lo que es a nivel de regional, tenemos alrededor de 245,000 hectáreas monitoreadas, en donde casi la mitad de los usuarios de Fruit Loop ahorran más del 10% de agua, y de 1 en 10 el 30%. Esos son ahorros bastante significativos en el uso del agua, y ustedes pueden ver cómo es la respuesta de los usuarios finalmente, que no solamente al final es el ahorro del agua, pero también el ahorro de energía debido al uso de motobombas para mejorar el uso del sistema de riego y el uso en la productividad. Y es ahí cuando se ve que este tipo de información tiene un impacto. Como ustedes ven acá, nosotros tenemos bastantes charlas con los usuarios del sistema, soportados con nuestros partners locales, y donde ven que la mayoría dan como válido que se ha mejorado el uso del agua en un 70%. Adicionalmente, ven que con este tipo de tecnologías pueden monitorear los cultivos por más de un 55%, fueron los que los usuarios dieron como una herramienta, y como respuesta a eso, un incremento en la productividad. Y es ahí cuando se da cuenta que este tipo de tecnologías no solamente son los datos, pero tienen que ser soportados con un equipo de trabajo en campo que dan aviso y dan asesoría a cómo implementar esta información. Y los resultados es
uno en cada 10, el ahorro de un 10% del agua y uno en cada 10 en un 30%. Otras áreas que estamos trabajando es la predicción del consumo hídrico. Debido a que pues tenemos el consumo hídrico actual, podemos hacer un pronóstico para saber cuánto es lo que se va a consumir en el futuro. Y algo que quiero entrar y quiero de pronto mencionar es nuestro trabajo. Lo interesante, pues ustedes saben a través de esta presentación que estamos trabajando: la información satelital de evapotranspiración actual, déficit de evapotranspiración, producción de biomasa y NDVI, y estamos trabajando con Agránimo, una empresa alemana con representación también en Chile, en donde ellos trabajan en la planeación del riego, indicadores de eficiencia del agua, sondas de humedad del suelo, un soporte de campo y una predicción de producción, y tienen una plataforma. Ese componente lo vamos a interactuar para generar nuestros servicios en cultivos de cerezas, manzanas, arándanos, uvas, aguacate y palta en Chile. O sea, lo que van a hacer es que muy pronto vamos a estar en Chile trabajando con agricultores locales de frutas con el soporte de Agránimo. Y esta es una información. Vamos a empezar a trabajar en el próximo año. Ustedes ven ahí la región de Chile, ven algunas regiones con unos marcos rojos, en donde cada cuadrado rojo tiene una extensión de 100 por 100 kilómetros. Esas son las zonas que vamos a estar monitoreando. Entonces pueden ver que vamos a estar monitoreando alrededor de 500 kilómetros por 200 kilómetros hacia lo ancho, en donde pues ustedes, los usuarios que están presentes, pueden estar siendo beneficiados de este tipo de tecnología, en la cual soportados por Agránimo a través de y generando nuestra información como eLeaf lo sabe hacer. Y quiero concluir esta información. Tenemos una información objetiva que se maneja a diferentes escalas de análisis. Necesita usted transformar sus datos en aplicaciones. Nosotros creemos que somos su mejor aliado estratégico para eso, debido a nuestra experiencia y nosotros podemos dar ese soporte en la integración de conocimiento, valor agregado, con información y servicios en diferentes áreas de acción. Eso es lo que quería presentar. No sé si ustedes tengan alguna inquietud, porque veo que he utilizado mis 20 minutos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ernesto. Han surgido algunas consultas que me han llegado directamente por acá. Yo quería comentar para empezar que son bastante altos los ahorros de agua y energía que han podido mostrar. Y hay una consulta: ¿han tenido distintas experiencias con variedades o con los cultivos, con distintos cultivos? O sea, ¿se puede decir, mira, el ahorro en estos cultivos es más alto que en otros? ¿Hay alguna referencia? A ver, usualmente lo que hacemos es, efectivamente hay un diferente manejo por variedad, pero el ahorro más que se da es por la conciencia del usuario final. Iris, el usuario final es el que primero tiene que utilizar esta información y cómo adaptarla. Hay unos sistemas, por ejemplo, dependiendo del manejo que se le da a la uva, por ejemplo, en Sudáfrica, si es para vino o si es para mesa, ahí es donde puede haber un ahorro más considerable debido a, pues, al estrés hídrico que se tiene que aplicar en un determinado momento, dependiendo del tipo de uva que se va a producir. Entonces eso depende no solamente de la variedad, sino del tipo de manejo que tenga el cultivo durante el ciclo de producción. Perfecto. Y ahí nos llegó un comentario de parte de Gerardo, y Gerardo comenta: ¿considera el sistema la carga del huerto para definir el riego? ¿A qué se refiere carga del huerto?
No te lo podría decir porque Gerardo lo puso tal cual en el chat, así que Gerardo, si tú puedes definir un poquito más esa pregunta, la pasamos La- para después sí. y de ahí nos precisas un poco el comentario. A ver, déjame ver. Catherine está preguntando, hola, ¿qué modelos ocupan para calcular ET? Bueno, Con, a ver, te digo, ¿Son modelos Catherine, basados en balance de energía? es balance, flujo de energía. Efectivamente, nada de casa es balance de energía puramente. Efectivamente, si tienen alguna inquietud sobre eso, por favor me pueden escribir a mi correo que está al inicio de la presentación y puedo explicarles detalladamente cómo se calcula, pero es flujo de energía efectivamente, lo que no hace que se calcule por medio de una referencia, un case, no, es flujo de energía. Flujo de energía, perfecto. Y ahora Gerardo precisó su pregunta. La pregunta era, considera el sistema la carga del huerto y con carga de huerto se refiere a los kilogramos por hectárea. Nosotros lo que calculamos es los kilogramos de biomasa seca que se están produciendo en ese momento. Si queremos hablar, si él se refiere a producción, es algo que nosotros trabajamos con nuestros aliados. Tenemos una estimación de producción para no todos los cultivos, hay unos cultivos en particular. Sin embargo, para uvas estamos trabajando en este momento en un proyecto con la Universidad de Napoli, en donde estamos manejando una estimación de uvas con base en los modelos que nosotros trabajamos de producción. Entonces, hay unos que sí los utilizamos para algunos cultivos, pero para otros no, debido a que es muy dinámico la variable de producción. Y con lo que esperamos hacer con Acánimo es reunir su experiencia local con predicción con nuestra información. Yo quisiera consultarte si ahora algún agricultor quisiera trabajar con el sistema, ¿cuál es como el requerimiento técnico igual que necesitan en el campo? Porque acá me imagino en Sudáfrica igual y deben tener experiencia con eso, pero de repente hay lugares donde la conexión no es tan buena. ¿Cuáles son como los requerimientos que necesitan? A ver, usualmente la herramienta, y eso es lo que nosotros decimos, no va a reemplazar el trabajo de campo. Entonces, la idea es que la herramienta ayude a las decisiones que se hagan en el campo. Entonces, lo que se utiliza y lo que se le dice al usuario final, este tipo de herramientas es usted, por ejemplo, toma un día a la semana para evaluar los datos, cómo se está comportando. Es un día en donde usted puede estar en la oficina o durante el fin de semana porque la información va a estar disponible todo el tiempo. Hace su análisis y con base en ese análisis es más objetiva su visita en el campo y hace un poco más de las prácticas de los manejos operacionales, los vuelve un poco más los manejos estratégicos. Entonces es más que todo cómo implementar este tipo de tecnologías en el día a día de las operaciones de producción. Y otra pregunta técnica referente a los datos del apoyo satelital. ¿Este apoyo satelital puede ayudar también a anticipar o predecir heladas, por ejemplo? Nosotros hemos estado trabajando en ese componente y lo que nosotros hacemos y estuvimos mirándolo, no solamente con el AS, pero también con el daño por granizo, por, eh, y desafortunadamente los datos de predicción de temperatura son bastante gruesos. Por ejemplo, nosotros nos damos soporte a esa información meteorológica que lo mínimo que hemos llegado es alrededor de 1 kilómetro y tú sabes que las heladas pueden ser muy localizadas, entonces para generar, decir, esta zona se va a ver afectada por las heladas ha sido bastante complicado. Lo tratamos de hacer y esa es la limitación que hemos encontrado. Y entonces la segunda pregunta, la segunda parte de esa pregunta es, ¿qué tan rápida es la respuesta de la información satelital?
Entonces, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Nosotros cada semana generamos la información con base en lo que se leyó la semana pasada. Entonces, tenemos la semana cierra el viernes. Mm. El miércoles, por ejemplo, utilizamos 2 días de producción de la información y esa información está enviada el viernes. Esa información se sube a la plataforma y hace un análisis de lo que ocurrió durante la semana. Y es ahí donde nos estamos moviendo de lo que ocurrió a lo que va a ocurrir con las predicciones. Pero para hacer las predicciones primero tenemos que entender el presente para podernos mover hacia el futuro. Y es ahí donde nos estamos moviendo en ese marco de acción, como lo mencioné acerca de la predicción del consumo hídrico. Perfecto. Estoy viendo que Gerardo dio un ejemplo para volver al tema de la carga del huerto, ¿te acuerdas? Y su ejemplo es, su pregunta es, ¿se riega igual un huerto que, por ejemplo, produce 25.000 kilogramos que uno que produce 15.000 en cerezas? Ok, si se riega igual o no, eso también depende del tipo de suelos que tenga ese huerto, porque si hay un problema en una deficiencia hídrica, usualmente pues se va a ver identificado de que hay un huerto que tiene menor evapotranspiración que el otro. Pero digamos, si hay un problema de suelos, es ahí donde se puede estar con el asesor de campo, dice de pronto cómo ese riego se puede optimizar, no aplicar, de pronto cambiar la frecuencia del riego, aplicando de pronto mejor la misma cantidad, pero diferentes tiempos. Eso depende de cómo son las condiciones, no solamente del cultivo, por ejemplo, si el huerto también tiene una edad en donde ya dio su máximo potencial, es de pronto mejor pensar, es mejor, estoy utilizando, y lo que esta información da es, si estoy aplicando la misma cantidad de riego, pero mi producción de biomasa no da, porque mi material es bastante viejo, es de pronto cambiarlo estratégicamente para que en 3 4 años vuelva a tener mis producciones de 25.000 kilogramos, como lo que Gerardo dice. Entonces, ese tipo de decisiones que pueden ser tomadas con más en este tipo de información. Perfecto, yo creo que con esto ya hemos respondido a todas las consultas y las preguntas que han llegado a través del chat o que me llegaron a mí directamente. Así que Ernesto, muchísimas gracias. Veo que la María Jesús también dejó tu correo disponible para todos, así que la gente te puede contactar directamente y hacerte más consultas técnicas. Y obviamente todas las charlas igual están siempre grabadas en el Real Life Auditorio, así que los pueden revivir. Y según el programa, vamos a, como en 5 minutos Me, más, con la... Ya, Ernesto, por favor, Yo coméntame. quería decir una última cuestión, por favor, envíenme un correo, cualquier inquietud que tengan, y como les digo, quiero reiterar que vamos a estar próximamente trabajando con Agránimo en Chile, y yo creo que ahí se puede hacer esas preguntas que Gerardo está mencionando, se pueden mirar si Gerardo está dentro del área de acción que nosotros vamos a trabajar, pues para que sea un beneficiario del tipo de información que vamos a trabajar con Agránimo. Entonces, lo interesante de esto es mirar que el próximo año pueden ser partícipes y usos de este tipo de tecnología. Y muchísimas gracias por la invitación y la participación al evento. Perfecto, gracias Ernesto. Lo que iba a comentar es que en unos minutos más, yo creo que en unos 5 minutos, volvemos con una charla sobre la desalación como nueva fuente de agua. Estuvimos viendo el ahorro del agua y ahora pasamos a cómo podríamos generar agua de otra manera. Y por mientras vamos a ver el video y hacemos una pequeña pausa y en 5 minutos más nos volvemos acá en el mismo lugar con Ivo Radic. Así que pueden buscarse un cafecito y descansar un poquito y en 5 minutos nos vemos.